¿Alguna vez te has preguntado si es posible rezar estando en pecado mortal? Es una pregunta incómoda, incluso escandalosa para algunos. Y sin embargo, habita en silencio el corazón de muchos católicos en España que, por debilidad o circunstancias dolorosas, han caído en un pecado grave. Saben que se han alejado. Saben que han roto algo sagrado. Y entonces, atrapados por la culpa, guardan silencio. Evitan la oración. Apartan la mirada del cielo. Piensan que ya no tienen derecho a pronunciar el nombre de Dios. Pero el Papa León XIV, con la ternura de un padre y la firmeza de un pastor, quiso responder a esa herida. Y lo que nos revela puede cambiarlo todo. Dice: si aún deseas hablar con Dios, es porque Dios ya te está hablando. Nunca eres tú quien empieza a rezar. Nunca. Toda oración, incluso la que nace de un corazón herido, es siempre respuesta a una llamada. Y sí, incluso entre lágrimas, sientes dentro de ti el deseo de decir: Señor, te he perdido, pero aún te amo. Debes saber que es el Espíritu Santo quien ya está intercediendo dentro de ti. La verdad más liberadora que puede recibir un alma caída es esta. Puedes rezar. Debes rezar. Porque el corazón de Dios no se cierra ante nuestro pecado. Permanece abierto, vigilante, esperando. Y cada palabra que pronuncias, aunque débil, confusa o apagada, es ya un paso hacia la luz. Por eso hoy queremos hablar de algo que pocos se atreven a tocar con claridad. ¿Qué hacer cuando uno está en pecado mortal? ¿Qué tipo de oración puede salir de unos labios marcados por la vergüenza? ¿Qué camino queda abierto cuando parece que todo está roto? La respuesta existe. Pero solo se revela a quien tiene el valor de permanecer hasta el final. Haz ahora un gesto. Escribe en tu corazón, o incluso en los comentarios si estás viendo este mensaje online: Señor, aunque indigno, te busco. Ese es el comienzo de la reconciliación. El primer soplo del regreso. El puente que Dios ya está comenzando a construir desde el otro lado. Desde el momento en que nace el más mínimo impulso de oración, incluso en medio del pecado, una luz comienza a encenderse. Pero para entender esa luz, es necesario saber qué es realmente el pecado mortal. El Papa León XIV, fiel al magisterio de la Iglesia, lo explica sin rodeos. El pecado mortal no es solo una falta más grave. Es la ruptura consciente y libre de la amistad con Dios. No es solo caer. Es elegir no levantarse. Por eso el alma que ha caído en este estado no siente solo tristeza, sino también frialdad interior. Silencio espiritual. Como si algo en su interior hubiera muerto. El Catecismo de la Iglesia Católica, número 1855-1861, lo enseña así. El pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre. Y es esa caridad, ese amor a Dios, la que nos mantiene en comunión con Él. Cuando muere la caridad, el vínculo se rompe. El alma no puede recibir la Eucaristía. Y en ese estado, muchos se esconden. Por miedo, por vergüenza o por desesperación. Pero el Papa añade algo que la teología por sí sola no alcanza a explicar sin la luz del Espíritu. Aunque el alma herida deje de amar, Dios nunca deja de llamar. Incluso cuando el amor se apaga dentro del corazón humano, la mirada de Dios permanece encendida. Él sigue mirando. Sigue esperando. Como el padre del hijo pródigo. Jamás aparta los ojos, ni siquiera cuando el hijo está entre cerdos. Y esta verdad lo cambia todo. Por eso, San Juan, en su primera carta, 1 JN 5,16-17, hace una distinción profunda. Hay un pecado que lleva a la muerte, y otro que no lleva a la muerte. Uno destruye la gracia. El otro la hiere, pero no la anula. Y aun en medio del pecado mortal, Dios no se aleja. Al contrario, se acerca. Y comienza a tocar el alma allí donde ya no esperaba ser tocada. En el deseo de orar. En la nostalgia del regreso. Y aquí es donde surge una gran pregunta. Si el pecado ha roto la amistad con Dios, ¿cómo puede aún Dios escuchar la oración de quien vive alejado de su gracia? El Papa León XIV nos ofrece una respuesta que no nace de una fórmula, sino del corazón mismo de Dios.
incluso cuando has perdido la gracia. Dios no ha perdido el deseo de hablar contigo. Y eso es lo que hace posible la oración. Porque toda oración verdadera, incluso en el pecado, es siempre una respuesta a una iniciativa divina. No comienza en el hombre. Comienza en Dios. Y ahí se esconde el gran secreto. Si sientes, aunque estés lejos, la necesidad de rezar, de buscar a Dios, de decir una sola palabra, eso ya es señal de que Dios está actuando en ti. La teología moral de la Iglesia nos habla de la gracia actual, aquella que Dios otorga incluso al alma que ha perdido la gracia santificante, para que pueda levantarse y volver a Él. Es como una chispa encendida en mitad del frío. Dios nunca deja de llamar. Lo dice el libro del Apocalipsis, Ab 3,20. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre, entraré y cenaremos juntos. Ese llamar no siempre se manifiesta con palabras claras. A veces es una inquietud, una tristeza que no se entiende, o simplemente el deseo de decir algo aunque no se sepa qué. Y el Papa lo confirma. Ningún alma reza sola. Incluso en la noche más oscura. Si hay una oración sincera, hay aliento del Espíritu Santo. Ese aliento puede manifestarse como un remordimiento, como un recuerdo que duele, o como una frase pequeña pero verdadera. Señor, no soy digno, pero necesito hablar contigo. Y justo ahí empieza a reconstruirse el puente. El alma puede estar muy lejos, pero nunca está sola. Porque Dios nunca responde al pecado con silencio, sino con búsqueda. Como el buen pastor que deja a las 99 ovejas y sale al monte a por la única que se ha perdido. La oración, en ese estado, puede ser torpe, breve, entrecortada. Pero si es honesta, si es real, basta para tocar el corazón de Dios. Y el Papa lo asegura. Toda reconciliación la comienza Dios. Por eso, si ahora mismo sientes aunque sea una mínima necesidad de rezar, no la ignores. Es Dios que te está llamando. No hace falta gritar para ser escuchado. No hace falta explicarlo todo. Basta un susurro. Basta un latido del alma. Porque el Padre ya está ahí, esperando tu regreso. Entonces, ¿qué decirle a Dios cuando sabes que no puedes comulgar? Cuando sabes que estás lejos de la gracia. Cuando no te atreves ni a entrar en una iglesia. Pero algo dentro de ti grita por volver. El Papa León XIV nos ofrece 3 palabras clave. 3 movimientos interiores que pueden convertirse en una escalera hacia el corazón de Dios. Reconocer, prometer, confiar. 1. Reconocer. No se trata de hundirse en la culpa, sino de mirar con verdad el propio corazón y decir: Señor, he pecado. Ese acto de sinceridad, aunque todavía no estés en el confesionario, abre una grieta por donde entra la luz. Es lo mismo que hizo el hijo pródigo en el Evangelio. En medio del hambre y la soledad, pronunció una frase que lo cambió todo. Me pondré en camino y volveré junto a mi Padre. LC 15,18. 2. Prometer. No es prometer desde tu fuerza, sino desde la gracia que ya empieza a tocarte por dentro. Decir con humildad: Señor, volveré a ti. Esa promesa, si es sincera, alegra el cielo. Porque Dios no espera una vida perfecta, sino un corazón dispuesto a levantarse. San Alfonso María de Ligorio hablaba de el acto de deseo eficaz. Ese deseo profundo de volver a Dios, aunque aún no hayas podido confesarte o recibir la Eucaristía. Ese deseo es ya una oración. 3. Confiar. Decir con total abandono: Señor, ámame incluso ahora. Eso es lo que más desea escuchar el corazón de Dios. No nuestros discursos, no nuestras excusas, sino nuestra entrega. El Papa León XIV lo explica así: el pecado destruye el puente, pero el deseo sincero de volver es ya una piedra colocada para reconstruirlo. Estas 3 palabras, reconocer, prometer, confiar, forman una oración silenciosa,
pero poderosa. Una súplica que Dios nunca ignora. Y aunque no puedas aún decir nada, aunque no te salgan las palabras, deja que tu silencio sea verdadero delante de Dios. Él escucha. Y en ese silencio, se abre un paso más. Porque si de verdad deseas regresar, entonces ha llegado el momento de empezar el camino del retorno. Si en tu interior ya has dicho, aunque sea con miedo, voy a volver, entonces ha llegado el momento de dar un paso real. Porque el deseo, por sí solo, no basta. Hace falta caminar. Y el camino de regreso hacia Dios pasa por una única puerta. El sacramento de la confesión. El Papa León XIV lo deja claro. No es suficiente tener ganas de volver. Hay que volver de verdad. Quizá te preguntas, ¿para qué confesarme, si Dios ya lo sabe todo? Porque la confesión no es una obligación burocrática. No es rendir cuentas. Es un encuentro. Es un abrazo. Es el momento en que Dios sale a tu encuentro y te cubre de misericordia. Jesús, al resucitar, les dijo a los apóstoles, JN 20,22-23. Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedarán perdonados. Ahí nació el sacramento de la reconciliación. No como castigo, sino como puerta de la libertad. Y el Papa lo resume así. La confesión no es una condena. Es un regalo. Y añade, el alma que desea confesarse ya ha comenzado a sanar. Incluso si todavía no te has confesado. El deseo sincero de hacerlo ya es agradable a Dios. Él lo ve. Él lo acoge. Y comienza a obrar. Así que no lo pospongas más. Haz algo concreto. Piensa en una parroquia donde puedas confesarte. Mira los horarios del confesionario. Si no hay, busca a un sacerdote, aunque tengas que escribirle un mensaje. Pide ayuda si la necesitas. En España, hay miles de templos abiertos. Sacerdotes que están esperando que alguien se acerque. No temas. Escribe la fecha, haz tu examen de conciencia. Y decide, esta semana vuelvo. Mientras tanto, no dejes de rezar. Cada oración, en este tiempo de preparación, es una piedra más en el camino de tu regreso. Y cada paso que das, provoca fiesta en el cielo. ¿Y ahora? Queda un último paso. Tal vez el más difícil de todos. No es rezar. No es confesarse. Es algo más profundo, más íntimo. Dejarse amar. Sí. Aceptar ser amado por Dios. Incluso cuando todo dentro de ti dice lo contrario. Incluso cuando tu alma susurra. No soy digno. Cuando tus pecados te gritan. Has ido demasiado lejos. Cuando tu historia te susurra al oído. Ya no hay vuelta atrás. Y, sin embargo, justo ahí, comienza el milagro. El Papa León XIV lo expresa con una claridad desarmante. El pecado puede silenciar la gracia, pero nunca apagará la mirada del Padre. Dios te ve. Sabe exactamente lo que has hecho. Sabe cuánto te duele. Y no aparta los ojos. No se aleja. Se acerca. Se agacha, como hizo con la mujer adúltera. Y espera. Y si en ese momento, desde lo más hondo de tu herida, logras susurrar: Señor, ámame incluso ahora. Es como si el cielo entero se inclinara para escucharte. Dios no ama a los perfectos. Ama a quienes, incluso rotos, se dejan encontrar. A quienes, con las manos vacías, se atreven a abrirle la puerta. Por eso, hoy, justo hoy, haz un gesto concreto. No lo dejes para mañana. Escribe tu oración. En tu cuaderno, en tu móvil, en tu corazón. Que no sea perfecta. Que no sea larga. Pero que sea sincera. Solo esto basta. Señor, ámame incluso ahora. Y que tu amor empiece a sanar en mí lo que yo no sé cómo reparar. Y el Papa concluye con una promesa que es también un eco del Evangelio.
El alma que regresa, aunque herida, será acogida con fiesta. El cielo se alegra por cada hijo que vuelve, a través de la oración. Y ahora, 3 cosas para ti, que has llegado hasta el final. Escribe, si puedes, en un comentario o en tu cuaderno espiritual. Señor, ámame incluso ahora. Haz de esta frase tu oración pública, tu primer paso. Comparte este mensaje con alguien que se sienta lejos. Puede que sea justo lo que necesitaba escuchar. Guarda unos minutos de silencio. No para pensar, sino para dejar que Dios te mire. Que su amor te toque sin palabras. Que el Señor te bendiga. Y que incluso en medio del pecado, su misericordia sea para ti el lugar seguro donde volver a empezar.